Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo resumen semanal. Bueno, de las noticias y de lo más destacado del mundo en esta semana, como decía. Los títulos podríamos resumirlo en algunos 3 o 4 puntos. Uno es la muerte, definitivamente, del jefe talibán. Bueno, y los diarios en Estados Unidos se preocupan por la caída del mercado de valores chinos. En Estados Unidos, un policía asesina a un hombre negro y la migración ilegal se intensifica aunque el saldo mortal de la misma haya disminuido. Claro, no podríamos terminar este informe sin hablar de Grecia, en donde Alexis Tsipras enfrenta la amenaza de elecciones anticipadas. Bueno, en cuanto al desarrollo de estas noticias, en cuanto a la brutal caída de la bolsa en China, bueno, es comparada con el colapso de la burbuja tecnológica del año 2000 en Estados Unidos. La preocupación aquí en América del Norte es cómo esta caída podría afectar el mercado americano. Esta debacle fue del 30% por debajo de su pico mayor en junio. Y recordemos, China es la segunda economía más grande del mundo. La realidad, según los analistas, es que solo una pequeña porción de la población china especula en el mercado de valores y por lo tanto el consumo interno no se verá afectado. La economía global, aparentemente, tampoco. La intención del gobierno chino es desinflar la burbuja que hizo crecer el mercado 150% en 12 meses. En fin, en Afganistán, el anuncio de la muerte de Mullah Omar, acontecido en el año 2003, fue anunciado oficialmente por el gobierno de Kabul. La dirección del movimiento se debilitó, del movimiento talibán, que para entender un poco este movimiento nació por allá por 1993 y la palabra significa estudiantes, estudiantes, exactamente. Es un movimiento que, como digo, se debilitó debido a dos factores. Uno es el crecimiento del Estado Islámico, que se separó del mismo, claro, y las divisiones dentro del mismo por las conversaciones de este grupo, conversaciones de paz con el gobierno de Kabul. Por supuesto, muchos no la quieren. El anuncio de la muerte de este personaje acontece días antes de un nuevo intento de firma de paz y de negociaciones, como dije antes, entre el gobierno de Afganistán y los talibanes. Negociaciones que intentan poner fin a 14 años de lucha. Aún quedan cabezas por cortar, claro, si estuviéramos en tiempos de la Revolución Francesa, pero en estos días Estados Unidos ha puesto precio o recompensa a Aymar al-Zawahiri, que todavía sigue libre y que fue el antiguo consejero de Osama Bin Laden. También Abu Bakr Baghdadi, que es el jefe del Estado Islámico y que nació como querido autoproclamado profeta o cacique, digámoslo de alguna manera. Afif Mohamed Saed, perteneciente al talibán pakistaní, y Yassin al-Suri, quien opera en Irán. 15.000 fueron los militantes asesinados por las fuerzas de la coalición occidental, pero la resiliencia de este grupo es asombrosa, se recupera de sus propias cenizas y aún es como la grama, se corta y vuelve a crecer. Aún quedan muchos militantes y hoy sus militantes se cuentan por 30.000. A uno que se mata, que la coalición intenta desarticular, crecen más. Tienen una ideología brutal, por supuesto, y logra reclutar a tantos más como los que ya murieron. Y siguen creciendo. Seguiremos viendo el desarrollo de este movimiento que, como dije antes, tiene una ideología y una forma de actuar, por supuesto, terrorista y brutal. Los migrantes siguen intentando cruzar el Canal de la Mancha desde Calais, en Francia, hacia Inglaterra. Los esfuerzos de la Organización Médicos Sin Fronteras intentan curar a casi 2.500 personas dentro de un campo en Francia, en Calais justamente. Inglaterra verá llegar a un montón de migrantes que intentan cruzar el Canal de la Mancha dentro de trenes
Bueno, y allí salen muy lastimados algunos, lamentablemente. Su intención no es quedarse en Francia, donde no hay posibilidades para ellos, sino llegar a Inglaterra. Claro, ahora es David Cameron quien tiene el problema. Como dije, esta crisis es la crisis humanitaria más grande de la historia, pero por ahora la ayuda que se ha dado a estos migrantes hizo que no se reduzca el número de los mismos, pero sí la cantidad de muertos va disminuyendo. Vamos por el buen camino. En Grecia, como dije, concluiremos, no deja de ser noticia, aunque dejó de ser tapa de los diarios, por lo menos esta semana. Y lo único que se anuncia es la división profunda del partido de extrema izquierda Syriza, al cual pertenece, claro, el primer ministro Tsipras, y a solo 6 meses de haber sido elegido ya piensa en elecciones anticipadas, dado las profundas divisiones dentro del mismo que generó su negociación con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. No había, a mi entender, otra solución que negociar una deuda astronómica. En fin, la historia se seguirá escribiendo, la seguiremos contando, y desde aquí, con mucho gusto, para el mundo, me despido hasta la próxima semana, Silvina Vázquez.